El día de hoy vamos a conversar acerca de la conmemoración de la Semana de la No Violencia en el Pololeo. Como medio de comunicación creemos que es importante visibilizar esto y también enseñar, educar, alertar acerca de esto. Así que por eso el día de hoy vamos a conversar con Lía Rojas, quien es diplomada en litigación oral, penal y laboral de la Pontificia Universidad Católica. Así que tremenda invitada. Bienvenida, Lía, a Soy TV. Hola María José, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros y bueno, para dar comienzo a esta entrevista me gustaría que nos explicaras un poquitito a raíz de qué surge la ley Gabriela. Bueno, esto surge a raíz de un homicidio que sucede en ese entonces a Gabriela, y no solamente a Gabriela, sino que también sufre este mismo resultado su madre. A raíz de esto lo que se hace es que como ella no tenía una relación con el autor del delito, que en ese momento podía tipificarlo como femicidio, se dicta la ley Gabriela para objeto de incluir en ella que cuando, por ejemplo, un hombre mata a una mujer en razón de haber mantenido una relación de pololeo, igualmente se considere como femicidio. Y esto implica que el autor de ese delito va a obtener una pena mucho mayor, porque hasta ese entonces solamente podía calificarse como homicidio, a diferencia del femicidio, en donde la pena parte recién desde 15 años y un día. Lía, ¿cuándo nosotros podemos decir que hay violencia? Porque tú me hablas de que, claro, en este caso lamentablemente Gabriela y su madre fueron asesinadas, ¿cierto? Por quien era la expareja de ella, pero la violencia está presente quizás de mucho antes. Entonces me gustaría que tú nos pudieras explicar un poco más desde cuándo ya la ley tipifica como violencia en el pololeo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso de la ley Gabriela, lo que hace es tipificar específicamente el caso en donde un hombre mata a una mujer, ya sea por haber mantenido una relación de pololeo, por haber tenido una relación de matrimonio con esa persona, haber convivido, haber tenido hijo, y también una serie de otras circunstancias que se incluyen a raíz del género, que antes tampoco estaban descritas en nuestra legislación. Entonces, a raíz de esto, no solamente se incluye como femicidio el hecho de que se mate a una mujer durante una relación de pololeo, sino que también una serie de otras conductas que también hacen incurrir en un femicidio y que son conductas que tienen que ver con el género, como por ejemplo, cuando es consecuencia de la negativa de la víctima para establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual. También, por ejemplo, cuando sea consecuencia de que la víctima ejerció prostitución u otra ocupación de oficio de carácter sexual. También cuando se ha ejercido, por ejemplo, en contra de la víctima cualquier violencia de carácter sexual. Por ejemplo, todas estas circunstancias que se establecen en la legislación antes de la ley Gabriela no estaban comprendidas dentro del femicidio. Ahora, es muy importante determinar que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, necesariamente tiene que existir otro tipo de vínculos. Ahora, el llamado que se hace siempre cuando existe la violencia en el pololeo es poner freno a esta situación, porque si es que, por ejemplo, la persona se ve amenazada o es tratada mal por la otra parte, igual es un hecho que se puede denunciar, ya que las amenazas en contra de las personas igualmente constituyen un delito. Lía, existe entonces otra ley que nosotros, porque mira, muchas mujeres o muchos hombres también, que después te voy a hacer esa pregunta, han vivido violencia. Y algunos dicen, bueno, ¿para qué voy a hacer la denuncia si esto no va a seguir un curso, simplemente va a quedar ahí y listo? ¿Hay algo que puedan hacer previamente para denunciar estos delitos? O sea, siempre que exista una violencia se va a poder denunciar. Y ahora tenemos que determinar en qué caso estamos frente a una violencia intrafamiliar o frente, por ejemplo, a un delito de amenaza, ya sea una amenaza simple o no, ¿ya? Entonces, en ese caso es importante destacar que nuestra ley establece una serie de medidas cautelares para la víctima en caso que ésta sufra algún caso de violencia intrafamiliar, como por ejemplo la prohibición del ofensor de acercarse a la víctima, también la obligación de abandonar el hogar común, también, por ejemplo, que Carabineros pueda hacer rondas periódicas en el domicilio de esa víctima que está sufriendo violencia intrafamiliar, pero siempre vamos a necesitar que previamente exista una denuncia
por parte de esa víctima que está sufriendo este maltrato. En el caso de que exista esa denuncia, siempre el tribunal va a poder decretar estas medidas y también va a poder investigar el hecho y entregar también apoyo a las víctimas, apoyo de tipo psicológico, para poder enfrentar esta situación. Lía, hace poco Cerna en su campaña, ¿cierto?, en conmemoración de la no violencia en el pololeo, también entregó la imagen de un violentómetro. Esta alerta desde lo amarillo hasta lo rojo, pasando desde un grito, una amenaza, una prohibición, hasta finalmente un femicidio o un homicidio en realidad, en cualquier caso. Este violentómetro ha permitido que más personas denuncien la violencia, o en realidad la tasa de denuncias en Chile se mantiene igual. La verdad es que yo creo que con el tiempo cada vez tenemos más denuncias porque las víctimas se están atreviendo a denunciar, también porque tenemos un sistema que es mucho más garantista, en donde efectivamente tenemos estas medidas que se pueden decretar para la protección de las víctimas, y esto lo que hace en definitiva es entregarle una protección de vida adecuada, también una protección o una respuesta que sea rápida. Tenemos hoy día distintos canales a través de los cuales se puede hacer la denuncia. Por ejemplo, hoy día se puede hacer una denuncia a través de Internet, que la persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar puede denunciarlo incluso a través de su celular, a través de un portal que se dispuso en el Poder Judicial, en donde a través de su clave única se puede realizar esta denuncia por violencia intrafamiliar y la persona es contactada rápidamente. Entonces, yo creo que por lo menos por parte del Estado existen hoy día las respuestas en el tiempo que las víctimas esperan, y también medidas que son mucho más garantistas a lo que teníamos en el pasado. Eso ha hecho también de que las víctimas se atrevan cada vez más a denunciar, ya que saben que al momento de hacerlo van a poder tener una debida protección. Y entonces podríamos decir que hoy ya no es tan cierto eso de que las víctimas dicen, bueno, yo realicé la denuncia, pero nunca se hizo nada en concreto. Cuando lamentablemente se producen femicidios, las familias dicen, bueno, pero ella denunció, ella siguió los canales correspondientes, pero finalmente la protección que tenía que haber desde el Poder Legislativo, Judicial, desde Carabineros, falló finalmente, que es la gran crítica que tienen los movimientos feministas y las mujeres en general. Claro, lo que pasa es que lo que sucede en algunos casos es que la víctima recurre al sistema, el sistema le otorga una medida cautelar, pero por ejemplo cuando se otorgan estas medidas de prohibición de acercarse a la víctima, muchas veces esa medida no resulta ser suficientemente efectiva. ¿Y por qué es eso? No es porque no tengamos una respuesta por parte del Estado, sino que es por el control que existe a que esa medida efectivamente se cumpla. Hoy día nosotros no tenemos un sistema de monitoreo en donde por parte de la autoridad se pueda monitorear a la víctima, así como al agresor, y precaver que éste no se acerque a la víctima, porque no tenemos un sistema de seguimiento. O, por ejemplo, cuando las personas hacen reclusión nocturna, sabemos que ellos quedan con una tobillera que tiene un sistema GPS de seguimiento, en donde si la persona sale del radio en el que debe estar, inmediatamente manda una alerta. Pero ese sistema no lo tenemos para las medidas cautelares, en donde existe la prohibición de acercamiento respecto a la víctima. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que esa medida es muy fácil de vulnerar, porque si bien existe la posibilidad de que Carabineros haga rondas periódicas, esa ronda, tal como lo dice, es de vez en cuando, pero nada en el fondo va a permitir que esa persona no se acerque a la víctima, porque es una medida que se decreta esperando que el responsable la cumpla, porque si no la cumple incurre en otro delito, que es un delito de desacato. Pero en los hechos lo que sucede muchas veces es que esa medida no resulta ser efectiva. Dentro de esta redefinición que hicieron del femicidio para poder integrar, ¿cierto?, los casos que ocurren en el pololeo cuando no existe como un vínculo conyugal con la víctima, todas estas medidas no se piensan incorporar. Ustedes como abogados ven la necesidad que sí se mejoren, porque claro, otorgan la medida cautelar, pero la verdad es que muchas mujeres cuando denuncian dicen, bueno, ¿este papel de qué me protege? No, cuando venga mi agresor, no voy a mostrar el papel y él simplemente se va a ir. Son personas que claramente tienen un desorden y que no les va a importar una medida cautelar. Entonces, en esta redefinición
que hacen del femicidio, ustedes como abogados ven también la necesidad de que se ponga una atención importante en que no solo se otorgue, sino que se fiscalicen todas estas medidas cautelares. Lo que pasa es que eso tiene que ver con más bien con la prevención del delito y de que ello suceda. Hay veces en que no podemos prever que un delito se vaya a cometer y en ese sentido nuestra legislación es correcta porque sanciona un hecho muy grave con una pena más alta. Pero también creo que tenemos un tremendo trabajo, como decía, en el tema de las medidas cautelares, que muchas veces lo que pasa es que la víctima las solicita, pero esta medida en la práctica no se cumple. Entonces, quizás lo que debiera existir es que en casos graves y calificados, efectivamente pueda haber un sistema de monitoreo del cumplimiento de estas medidas, de la prohibición de acercamiento del ofensor a la víctima, porque hoy día eso es algo que no tenemos. Entonces, si bien tenemos todas las medidas que se pueden decretar, el cumplimiento de esas medidas es de difícil seguimiento. Entonces, necesitamos que la víctima denuncie si es que ha habido una transgresión a la medida cautelar, pero también tenemos que tener por parte del Estado un seguimiento al cumplimiento de esa medida cautelar, porque es la obligación del Estado proteger a esa víctima que está denunciando una conducta y que quizá en casos graves y calificados debiera existir un sistema más eficiente para dar seguimiento a si esa medida se está cumpliendo o no. Lía, el Estado puede proveer a la mujer de una red de apoyo pensando en que muchas veces en el caso de las mujeres no abandonan a sus agresores por el tema económico, lamentablemente, ya que es quien provee la casa, de la comida, bueno, las cosas básicas para sus hijos, también no cuenta con una red de apoyo porque simplemente se alejó, le da vergüenza, la familia no está y les da mucho miedo salir y bueno, después de que hago la denuncia, ¿qué pasa conmigo, cierto? ¿Dónde me quedo? ¿Con qué como? ¿Con qué mantengo a mis hijos? Las mujeres siempre piensan así, sobre todo cuando hay menores de por medio. ¿Cuáles son las herramientas que puede entregar el Estado para que las mujeres sí puedan tomar la decisión y no sentir esta vulnerabilidad cuando el agresor ya no está en sus vidas? Bueno, aquí lo que sucede es que existe la posibilidad de denunciarlo al Tribunal de Familia y el tribunal, dentro de las medidas cautelares que puede decretar, puede primero decretar el abandono del hogar común por parte de su ofensor y esa salida debe ser de inmediata y se ejecuta por parte de Carabinero. En segundo lugar, es que existen los centros de la mujer que pueden prestar apoyo en distintos ámbitos, apoyo de tipo psicológico, también apoyo de tipo legal para que esa persona tenga un abogado y con ese abogado se pueda asesorar en el proceso para que éste llegue a su término. Y igualmente el tribunal también puede decretar que ese ofensor pague una pensión de alimentos al momento de decretar estas medidas cautelares. Igualmente lo puede decretar como una medida, sobre todo también en donde hay algunos casos que se ejerce también violencia de tipo económica. Lía, cuando hablamos de que el tribunal otorga medidas cautelares, pero sí lo obligaría a pagar pensión de alimentos, si la pareja, conviviente, marido, violenta a la mujer, el tiene derecho a luego tener visitas con los hijos en común o esto también es cancelado durante el periodo en que se realiza todo el trámite, las ordenanzas, etcétera. Bueno, eso es muy relativo, porque la verdad es que cuando la violencia es entre la pareja o cónyuges, la verdad es que eso no debiera afectar la relación que tiene ese papá con ese hijo, que es una relación independiente. Solamente se puede suspender en el caso en que el hijo también haya sido parte de la violencia intrafamiliar o que haya sido también espectador de la violencia. Pero si no ha sido así y solamente es entre los padres, no habría ningún motivo porque se suspenda esa relación directa y regular que no solamente es algo que está establecido en favor del padre, sino que también es un derecho que tiene el hijo de vincularse con su progenitor. Pero las tasas, por ejemplo, de que el padre en este caso pueda a través del menor hacer daño, porque ojo, eso también pasa, hacer daño a través del niño a esta expareja también es un método de hacer violencia contra la expareja. ¿Eso también se considera al momento de aplicar las medidas?
Lo que pasa es que siempre que exista un riesgo de que ese niño vaya a ser vulnerado, vaya a ser violentado, amenazado en sus derechos, el tribunal siempre va a poder suspender una relación directa y regular. Por lo tanto, siempre en la medida en que exista un riesgo, se va a poder suspender el vínculo. Ahora, eso es algo que tiene que ponderar el tribunal y que no siempre sea así, porque tenemos muchos casos también de violencia intrafamiliar, en donde muchas veces son problemas de adultos y que se involucran a los niños cuando en realidad ellos debieran quedar fuera de este problema. Ahora, tenemos distintos grados, obviamente, de problematización, en donde en algunos casos no es necesario suspender la relación directa y regular, pero hay otros casos en que sí efectivamente son graves y si el niño puede estar en peligro o en riesgo, es obligación del tribunal suspender ese vínculo. Lía, nosotros sabemos que en el caso de Gabriela, ¿cierto? Lamentablemente quien comete este femicidio era su expareja con quien tenían una relación de pololeo. Muchas veces esta violencia se da a temprana edad, hablemos cuando tienen 13, 15, 16, cuando todavía no son mayores de edad. ¿Cómo es el procedimiento para ellos? Por ejemplo, si un menor de edad está viviendo violencia, pero no quiere decirle a su padre o algún tutor, pero sí quiere denunciar la violencia, ¿ellos pueden hacerlo también o necesariamente tienen que ir acompañados de algún adulto que esté ahí en todo el proceso? Mira, siempre que un niño o adolescente sea vulnerado en sus derechos, se va a poder denunciar al Tribunal de Familia. Y esta denuncia puede realizarse por cualquier persona. Por lo tanto, el tribunal, en el caso de que ese niño o adolescente esté siendo vulnerado, siempre va a poder tomar medidas para resguardarlo, porque eso es competencia del Tribunal de Familia. Por lo tanto, igualmente existe un llamado también a informar sobre estas conductas, qué conductas no deben ser aceptadas porque son consideradas conductas violentas, conductas, por ejemplo, de control y lo que no se debe tolerar. Entonces, en ese sentido, no solamente tenemos que pensar siempre en la denuncia del hecho, sino que también que tienen que existir políticas preventivas y también informativas de cuáles son mis derechos y hasta dónde existe el límite, hasta dónde está el límite de lo que yo tengo que tolerar. Lía, y para entregar un mensaje a quienes nos estén viendo, ¿cuáles son esos límites? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, es que simplemente me gritó o no me pegó, es como no, no me pegó a mí, le pegó a la pared, no me dejó salir, pero es que él me cuida o ella me cuida. ¿Cuáles son esos límites? Llamar también desde nuestro rol a que tomen conciencia las personas una alerta, esto no está bien, esto ya es violencia, quizás no física, pero existe un sinfín de violencia, ya lo hemos hablado, psicológica, económica, entre otras. Sí, la verdad, María José, eso es muy relativo, porque fíjate que algunas sentencias o doctrinas lo que dicen es que lo que resulta ofensivo para unas personas puede no serlo para otras, porque eso hay que analizarlo en el contexto de cómo es la pareja. Pero igual estamos hablando, no sé, de insultos, o sea, los insultos no tienen por qué estar en una relación, de los insultos, de las groserías, de el menoscabar al otro, de hacerlo sentir mal y de tratar de denostarlo, por ejemplo, como persona, esas conductas no deben ser aceptadas. También conductas de control acerca de lo que la persona puede o no puede hacer y tiene que someterse a la aprobación del otro. Esas ya son conductas que nos podrían dar un indicio de que estamos frente a una violencia. Y obviamente ni hablar desde los malos tratos físicos, que sin duda eso constituye de por sí un delito. Pero yo creo que tenemos que ser cuidadosos en ese tipo de elementos que nos pueden dar una luz de que estamos ante un caso de violencia. Lía, muchas veces ocurre que a los hombres les da vergüenza hablar acerca de la violencia, cuando ellos sufren violencia. Y una pregunta reiterada que me di cuenta que se daba era de que si esta ley u otra también los incluye. Porque muchas veces es como, ok, siempre hablamos de la mujer, pero ¿qué pasa con los hombres que son violentados, con los hombres que también son agredidos por sus parejas y que en realidad no se habla mucho de eso? Ya sea porque somos un país aún machista, porque existe la burla entre sus pares, pero existen leyes u organismos que protejan a los hombres también. Lo que pasa es que esta ley
lo que estamos hablando de la violencia intrafamiliar es transversal, o sea, no distingue entre hombre y mujer, pero sí claramente los casos en que existen hombres como víctimas son mucho menores a los que tenemos como protagonista a la mujer. Ellos igualmente pueden denunciar y también tienen el derecho, como toda persona, de denunciar, de ir a un juicio, de obtener estas medidas cautelares y en el caso de que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar, que igualmente esa mujer que cometió la violencia sea sancionada, porque aquí estamos hablando no solo de violencia en términos físicos, sino que también, como dices tú, María José, de violencia en términos psicológicos. Entonces, si existe esta violencia, claramente se puede denunciar y puede hacer uso de todo el aparataje estatal para que se sancione esa conducta y el responsable efectivamente obtenga una sanción. Lía, ya para ir cerrando, me gustaría saber, como tú lo acabas de nombrar, la violencia psicológica, si bien no se puede ver a simple vista como quizás sí un golpe, también es importante, ¿cierto?, decir que sí se puede denunciar. ¿Esto es más difícil el proceso o es de la misma forma? ¿Van a haber especialistas que van a poder ver ese daño, esa violencia, o tiene otra forma de llevarse a cabo? No, fíjate, María José, que en ese caso se puede denunciar la violencia y en ese caso la persona lo que puede hacer es aportar todos los medios de pruebas con los que cuente para que se sancione esa conducta. Y estos medios de prueba pueden ser de cualquier índole. Por ejemplo, pueden ser testigos que le hayan escuchado hablar de esta situación. También pueden ser registros de todo tipo que se tengan. A veces sabemos que muchos se mandan por mensajes de WhatsApp o audios, o tengo una fotografía, un video, y también se pueden pedir pruebas periciales. O sea, igual se puede pedir un oficio para que una institución especializada, como por ejemplo el Servicio Médico Legal, realice un informe psicológico y determine si es que esa persona tiene un perfil de agresor. Y en ese caso se puede constituir que tanto existe un perfil de agresor como un perfil de víctima y que en ese contexto ha existido violencia intrafamiliar. Buenísimo. Lía, yo desde acá te quiero agradecer tremendamente el que hayas estado con nosotros. Gracias por enseñarnos un poco más. Creo que esa es la labor finalmente, educar. Así que desde acá te agradezco y como lo digo siempre, las puertas están abiertas para cada vez que quieras enseñarnos, educarnos y entregarnos las herramientas necesarias. Bueno, muchas gracias a ti, María José, por la invitación. Y el llamado a las víctimas es a denunciar. Hoy día tenemos muchos canales para hacer aquello. Recuerden que a través de trámite fácil en el Poder Judicial, con su clave única, se puede denunciar incluso online. Así que hoy día las herramientas están. Muchísimas gracias, Lía. Y bueno, nosotros ya nos comenzamos a despedir. Como ya lo dijo Lía, invitamos a todos a que hagan la denuncia, hombres y mujeres, todas aquellas personas que están siendo violentadas y